clásicas. Yo solamente voy a dar una directriz aquí porque tenemos especialistas y tenemos autores, y lo único que voy a dar es una directriz sobre esta mesa redonda. No quiero lágrimas, por Dios. Si ya sabemos que vender la novela corta, que colocarla, que publicarla, que distribuirla cuesta más dinero, ya sabemos que da menos dinero, ya sabemos que tiene menos prestigio. ¿Sabes qué? Si queréis prestigio, escribe una trilogía. Y si luego la conviertes en septalogía y te la publica el HBO, igual hasta tienes suerte y vas a ser mejor. Pero así de entrada, las lágrimas, aquí se viene llorado. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere romper el fuego? Ah, por cierto, hemos subido a Nieves Delgado porque sí, básicamente. O sea, ¿alguien tiene algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? No, gracias. ¿Qué pasa? ¿Te ha miedo hablar después de mí o qué? Va, voy, no. Bueno, yo quería decir que me da mucha pena haber escrito una novela corta porque se publica fatal, te da muy poco... Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristina, ¿no? Parece que de unos años a esta parte se nota que el formato corto en general, novela, relato, está teniendo como un impulso nuevo. Está claro que siempre ha habido relatos, siempre ha habido novela corta, pero yo noto que de un tiempo a esta parte se le da otra visión, se le da otra importancia. Creo que va un poco con los tiempos. No sé, seguramente los más jóvenes que estén viéndonos ahora mismo no se acordarán de eso que se decía hace unos años, hace 10, 15 años, cuando nos parábamos a ver las series y decíamos, esta serie tiene que ser muy buena porque tiene actores de cine, cuidado, ¿eh? Y bueno, esto es algo que hoy en día no tiene ningún sentido. Las series tienen, yo creo, más o menos la misma importancia que el cine, y los actores la ven seguramente con las mismas posibilidades. Va un poco con la sociedad, vivimos en tiempos mucho más acelerados que antes, y creo que el formato corto cada vez tiene más posibilidades y cada vez se observa, bueno, pues con un poco más de cariño, ¿no? Cada vez tenemos menos tiempo, cada vez pasamos más tiempo trabajando, etc. Y no sé, las novelas cortas en este caso ofrecen la posibilidad de muy poco tiempo haberte leído y haber disfrutado una historia completa y poder pasar a otra. Y creo que eso tiene bastante atractivo. No sé si estáis de acuerdo. Hola. Vale. Hola. Bueno, poco más puedo decir, Pablo, porque realmente estás diciendo lo que yo pienso. Estamos ahora mismo en una época en la que se consume muy rápido. De hecho, yo alucino con la gente que se lee todas estas trilogías, sagas, y pide la siguiente y la siguiente, y yo pensando, ¿tú te lo estás leyendo de verdad o estás pasando las páginas? Porque, no sé, yo por lo menos cuando me leo algo intento no leer en diagonal, leérmelo bien, etc. Entonces, en principio, tengo dos visiones. Una como lectora y otra como escritora. Como lectora, me encanta que haya novela corta, básicamente porque estoy hasta los cojones de trilogías, tochacos, etcétera, etcétera. Pasan 100 páginas, no ha pasado nada, solo me has presentado los personajes, ¿qué coño me estás contando? O sea, va a pasar algo en algún momento y me quedan 500, así sin moverse. Yo lo siento mucho, pero es que cada vez lo llevo peor. De hecho, algo que antes era más normal verlo en fantasía, ¿no? Las sagas de fantasía, me está tocando doblemente los cojones que haya pasado a la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hablo de Luna, de Ian McDonald, que me leo la primera y digo, hostia, dicen que es una biología, vale, bien. No, ahora ha decidido que es una trilogía, o sea, no, termínamelo ya de una puta vez. Entonces, mientras tú estás sacándome las siguientes novelas, yo te voy a sacar un montón de novelas cortas contándote un montón de historias y me da tiempo a leer muchísimas más. Eso es cuando, en plan lector. Y en plan escritora, es que me resulta mucho más cómodo, aparte de vivaz, termino una cosa y ya me puedo meter en la siguiente. No tengo que estar pensando, a ver, cómo relleno yo 500 páginas para que se me venda, porque al parecer, si no es heptalogía saga, no vende, entonces no voy a vender una mierda. Y entonces, a mí, como escritora, me es muchísimo mejor hacer novela corta. Hacer novela corta me permite explorar muchísimas más cosas, meterme en nuevas historias, que luego a lo mejor habrá historias que se relacionen y que estén
conforme las vayas leyendo digas, ah, pues esto es de esta novela o esto es de esta otra. Pero me permite poder contar muchas más historias que no centrarme en una saga, por ejemplo. Y no me quiero enrollar. A ver. Sí, bueno, pues yo mi experiencia es un poco también como la vuestra, pero además tengo que decir que he notado que en cuanto a la recepción de los lectores sobre la novela corta, que de alguna manera está resurgiendo, pues a mí lo que me está extrañando bastante es la cantidad de gente que te dice me pide más, la historia me pide más, ¿no? Y eso que hay muchísima más gente también que te dice, no, yo las trilogías, los tochos, esto, no, o sea, parece que nunca estamos conformes. Es un poco eso, ¿no? Y a mí me ha pasado eso precisamente de gente que me dice, no, esto da para una novela, como si no fuera una novela ya. Claro, es una novela, lo que pasa es que es otro formato. Y es un formato muy distinto, creo yo, en varios sentidos, pero sobre todo a la hora de escribirlo, luego si queréis lo hablamos, pero a mí me parece que la técnica es diferente para escribir una novela corta que para escribir una novela y se cuentan cosas distintas, porque no se puede profundizar igual en los personajes, porque el mensaje es un poco distinto, entonces bueno, tiene su público también, que no lo había, hasta hace unos años realmente no había novela corta, en este país había muy poquito, era una cosa muy escasa y ahora está resurgiendo, ahora tenemos hasta editoriales pues casi especializadas, ¿no?, en novela corta, y a mí me parece una muy buena noticia, porque bueno, pues nos estábamos perdiendo una serie de historias que a veces pues tú tienes una idea, tienes un esquema claro de lo que quieres contar y como hasta ahora no encajaba en el formato porque tu idea era esa, lo que hacías era estirarlo y entonces pues salían estas cosas que te decía la gente, bueno pues te sobraron 50 páginas, ¿no? Y en el mejor de los casos. Y claro, tú realmente lo que querías escribir no era eso exactamente, pero eso era lo que el mercado editorial en ese momento pues pedía. Y yo creo que ahora pues a lo mejor esto nos ha dado un poquito más de libertad pues para escribir lo que realmente queremos escribir y cómo lo queremos escribir. Y que está teniendo muy buena acogida la novela corta, es una cosa que yo creo que es una novedad estupenda en este país, que yo cuando era pequeña de verdad y empecé a leer, que empecé muy pronto con esto del fantástico, no existía. No había novelas cortas y tú te comprabas libros de relatos que tampoco había demasiados o te comprabas la novela y una novela ya era una cosa con fundamento, con bueno, una serie de personajes, algunos traían apéndices, era una cosa que decías tú, bueno, madre mía, ¿no? Y bueno, simplemente pues es una novedad que yo espero que tenga un largo recorrido. A ver, Gabriela está haciendo trampa, está tomando notas, ¿vale? ¿Traer apuntes? ¿Va a traer apuntes? No, o no, se me ¿Por qué te crees que me he sentado al final? ¿Y por qué te crees que se ha puesto justo después? No, sí, se lo he pedido yo, porque esto es el que sabe. A mí el tema de la novela corta me fascina porque creo que es, muy bien lo habéis dicho, que de repente está como resurgiendo, es un poco, bueno, surge esto un poco como respuesta a estas series insoportables que nos tocan tanto los cojones. Y también creo que... Tened un poco más de respeto, leche. No, yo estaba proponiendo... Compañeros que escribís trilogías, haced algo. Es lo que... Vamos a no ponernos personales. Personalmente creo que estamos viendo mucho de la revolución digital que ha supuesto grandes plataformas con nombres de río, en donde se está ofreciendo, hubo una relación entre la extensión de una obra y su precio bastante sorprendente, ¿no? Que era esto de... Caigo, ¿cuál dices? Lectu. Y entonces, pues te surge esta proliferación de libros a 0,99, por ejemplo, y ahora ya incluso gratis, y luego pasa esa parte también y ya los ponen a 2,99. Bueno, esta guerra de precios que nos estamos empezando a comer con un poquito más de retraso en el mercado español. Todo eso pues impulsa al escritor a que tiene que producir contenidos más cortos, porque tú por 0,99 puedes trabajar hasta cierto punto, ¿no? O sea, vamos a sacar una cosa, por 0,99 yo no escribo ni la lista de la compra. Pero tú no sabías que escribir se hace por amor al arte. Hombre, claro que sí. Y además o sea, y te leer para que te conozcan y con eso ya estás pagada. Pero vamos a no... Ya sabemos para dónde vamos esto y me voy a poner muy mala leche. No, Cristina, no prostituyas tu arte. Mi arte se alquila, se vende, por piezas, por... Entonces,
bueno, desde un punto de vista tanto de impresión como de producción pura y dura, y luego en plataformas digitales, pues la novela corta pues a la larga en mercados de gran demanda y en sectores de gran demanda, dentro de Estados Unidos, por ejemplo, pues es mucho más rentable. Y de hecho estamos empezando a ver, ahora se ve más en España, pero en Estados Unidos llevan muchísimos años con la producción esta, por ejemplo, de novela romántica, que tienes gente que se lee a lo mejor 3 novelas al día. Pues claro, es gente que no quiere pues una saga de 7 libros, quiere una cosita de 30.000 palabras como mucho que se la pueda leer en un ratito y que se ponga como feliz. Y eso también está pasando en la ciencia ficción en Estados Unidos, en el mundo anglosajón. Pero sin final feliz. En la ciencia ficción también puede haber finales felices. También hay ciencia ficción erótica. De nuevo vamos a centrarnos en el tema que estoy proponiendo. Sí que siempre me lleváis a lo mismo. Fíjate que cuesta poco llevarte a lo mismo, ¿eh? Ya. Si por eso me invitáis a tantos actos. Vamos a centrarnos. Yo personalmente no estoy trabajando tanto con novela corta, sino con ese formato que ahora se está popularizando mucho en el mundo anglosajón, que es la temporada de serie. Que es, nosotros hacemos una serie de libros que por extensión se podrían definir como novelas cortas, pero realmente no lo son, porque no tienen un único arco ni una conclusión determinante, y son más bien un poquito más recurriendo al folletín, a esas entregas, pero que aún terminas y has leído algo, ¿no? No es simplemente un capítulo de Prison Break, que luego es como, ay Dios mío, que todavía no has salido de la cárcel. Entonces, todo eso, a lo mejor en España no se está viendo tanto todavía, pero yo creo que lo vamos a ver muchísimo, que es coger esa extensión que nos prometía la novela corta y convertirla en una temporada. Un tipo Walking Dead, pues me saco 5 libros, me saco 8 libros, creo una temporada entre comillas, y si gusta, pues entonces hago la siguiente. Y la gente pues, dame más, que esta droga es buena, siempre que la droga sea buena, ¿sí, no? Y eso es un poco lo que yo veo en lo que se puede llegar a convertir ahora esta nueva aceptación de la novela corta. Elías, ponos sensatez en esto, por Dios. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho, pero también quiero hacer alguna puntualización, ¿no? Parece como que la novela corta es una cosa de hace 2-3 años que se ha descubierto ahora, y realmente, bueno, si miramos la historia de la ciencia ficción, de la fantasía, sobre todo de la ciencia ficción, nos damos cuenta de que la novela corta está en el inicio de muchísimas de las novelas que conocemos luego que se han recopilado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que conocemos todos, Fundación. Fundación, varios de sus libros se publicaron originalmente como novelas cortas en revistas como Astounding o Asimov o lo que sea, y luego se recogieron en forma de libro, en forma de novela, porque el mercado en aquel momento era muy distinto al que conocemos nosotros ahora. No había tanto mercado a lo mejor para el libro, había mucho mercado de la revista Pulp, y los autores pues serializaban, un poco lo que decía Gabriela, sus obras de esa manera y luego las recogían en una novela, ¿no? Aquí en España también tenemos bastante tradición de novela corta. Si pensamos en el premio UPC y en el premio Alberto Magno, nos han dado algunas de las mejores obras de ciencia ficción y de fantasía de este país. Estoy pensando en El mundo de Yarek, de Elia Barceló, estoy pensando en El coleccionista de sellos, de César Mallorquín, en Salir de fase, de Cotrina, solo por nombrar algunas de autores que están algunos en esta sala y todos en el Celsius, ¿no? Entonces sí que es verdad que últimamente se ha popularizado, pero yo creo porque, ya se ha apuntado antes, porque el mercado está cambiando hacia ese consumo más inmediato y sobre todo por las posibilidades que da, por un lado el libro digital y por otro lado el print on demand. Por ejemplo, Tor.com, que es posiblemente la editorial a nivel del mercado anglosajón que más y mejores novelas cortas está publicando ahora mismo, copa, por ejemplo, las nominaciones de novela corta en los Hugo, me parece que tiene 4 o 5 de las 6 que hay nominadas este año. Ha lanzado desde hace 2 o 3 años este modelo de saco el libro en digital y lo saco también en versión impresa en print on demand. Y ha tenido tanto éxito que al poco tiempo de lanzar este modelo ha tenido que sacar tiradas tradicionales de libros porque la gente demanda estos contenidos. Entonces yo creo que es más que una novedad, sí que es una novedad en la forma de comercializar, pero es algo que está en el espíritu de la ciencia ficción y de la fantasía desde siempre. Solo quiero comentar una cosilla.
¿Tú no tienes la sensación de que el mercado español siempre va por detrás del... No, es obvio, capitán obvio, ¿vale? Bueno, pero me refiero, por ejemplo, creo que nos hemos subido al carro mucho más antes con la novela corta. Porque, por ejemplo, cuestiones de antología, relatos y todo eso, que ellos, por ejemplo, los que se formaron a través de relato y demás, para ellos era lo más normal. Aquí las antologías, pues hace unos años, a esta parte parece que están otra vez no, como tendría que ser realmente. Sin embargo, tengo la sensación de que con novela corta, aunque vamos un poquito más atrasados, pero que nos hemos cogido más pronto al carro. Y sospecho que es pues eso, por la tecnología de ahora y lo que nos permite, cosa que antes, pues no. Una cosita que quiero apuntar que me parece muy curiosa, que es que estamos hablando además de, yo también lo he mencionado antes, de sectores donde hay determinada demanda buscando determinados libros. Sin embargo, la novela corta en el mainstream, por ejemplo, suele tener menos tirón, y en una de las teorías que hay, que es porque el lector que lee menos, o sea, el lector que no es de género, que busca, que se come 3 novelas románticas al día, pues ese lector que lee poquito, le cuesta muchísimo más empezar un libro nuevo. Entonces, si se ha leído un libro de 300 páginas y va a coger otro libro, es como, wow, pero es que empezar otro para terminarlo en 60 páginas, es un poco la misma razón por la que le da pereza el relato, ¿no? Es como, no, si me voy a poner con algo que me va a exigir esa energía y atención, entonces quiero algo largo, y a lo mejor eso también explica que dentro del mainstream, pues, la novela corta a lo mejor se mueve un poquito menos. A mí me interesa mucho un tema que ha comentado Felicidad antes, y es desde el punto de vista del escritor, cómo disfrutas o no las historias más largas o más cortas, ¿no? A mí me ha pasado, yo estoy a punto de acabar una trilogía y reconozco que el último libro me está costando mucho esfuerzo. O sea, reconozco que me está costando mucho desgaste, muchos apuntes, muchas anotaciones, mucho esfuerzo. Y sin embargo, las novelas cortas que he escrito, reconozco que han salido mucho más rápidas. Estamos hablando, no sé, cuestión de días, más luego las revisiones, lo que tardan en madurar las historias, etc. Pero reconozco que no he tenido esa sensación de desgaste, de casi entre comillas, de sufrimiento, ¿no? De tener que estar tirando de datos, de listas, de fichas, ¿no? No sé si os ha pasado eso mismo una vez. A ver, en tu caso, pero en tu caso estamos hablando de una novela corta de un universo que ya tienes. Entonces ahí obviamente tus apéndices y demás ya los tienes formados, digo yo. ¿Vale? No es lo mismo que, por ejemplo, pero no es lo mismo que, por ejemplo, ponerte con una historia totalmente nueva, tener que pensar todo eso. O sea, a mí me resulta muy satisfactorio hacer novela corta, pero sí que es verdad que como tienes que concentrar mucho, tienes que fijarte en qué cuento, qué no cuento, qué dejo al lector o qué no. Obviamente hay gente... vamos a ver, yo digo que lo de me toca, y todas esas cosas, ¿vale? Joder, gustos para todas clases. O sea, yo puedo entender que haya gente que le guste, que se lo cuenten todo y tal, que no solamente del autor, sino de los lectores, ¿no? Y hay gente que a lo mejor pues, prefiere algo, las novelas iceberg, que yo ya tuve solamente lo de arriba, y hay un montón de cosas debajo. Pero, vamos a ver, se me ha ido. Se me ha ido totalmente. A ver, cuestión, vamos a dejar claro que la novela corta es otro formato, no es el formato del futuro ni el único que vamos a admitir a partir de ahora ni nada así. O sea, cada historia, no cada género, pero cada historia tiene su formato, el formato que le pide al autor. O sea, a ti te sale, a este le sale una trilogía, a ti te sale una novela, a Elian le sale un haiku. Cada historia tiene su formato y luego también depende de lo que pretendas hacer con la historia, porque es que cada lector tiene sus gustos. Está el lector moroso, el lector que disfruta con una narración de cómo caen las hojas del oso, y el otro que dice, llegó el lavador. O sea, que no estamos hablando de que sea a partir de ahora obligatorio escribir menos de 40.000 palabras. Pues, joder, Cristina, que bien hablas. O sea, por eso me pagan a mí, no a ti, tía. Bueno, yo tengo que decir también algo respecto a esto, y es que creo que no solo es cierto que es cuestión de gustos y que cada uno tiene el suyo y que hay muchos tipos de lectores, pero creo que está habiendo un cambio de tendencia también, porque el tipo de narración literaria está cambiando también. Todo esto que se suele decir de que estamos
adoptando el lenguaje cinematográfico, que es todo muy rápido, que el lector joven necesita acción, necesita que las cosas pasen rápido, que hoy en día pues poca gente joven te aguanta así de entrada a un Solaris, por ejemplo, ¿no? O algo de este tipo. Entonces esto encaja muy bien con la novela corta. En la novela corta tú puedes pues, hacer una exposición de ideas brillantes sin un desarrollo demasiado lento, demasiado profundo, que digamos que ahora mismo pues a lo mejor no es lo que se está demandando en general, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez alguna cosa que me gustaría saber si a vosotros también os ha ocurrido, que aparte de esto de escribir por entregas y tal, lo que es novela corta en sí, yo he escrito novela corta cuando he empezado a escribir un relato y se me ha ido de las manos. O sea, empiezas a escribir y dices, wow, esto me está gustando, ¿no? Y realmente entras en flow y te lo estás pasando genial y de repente te quieres dar cuenta y llevas 15.000 palabras. Y dices, bueno, pues el término técnico es, me voy a tomar otra. Básicamente, sí. ¿Os ha pasado? O sois muy de planificar la novela corta también como si fuera novela? Gabriela, te puede pasar eso y te puede pasar exactamente lo contrario. Tú tienes tu cojonuda novela de 60.000 palabras y empiezas a quitar la broza y de repente... Bueno, a ver, es que escribo middle grade también, ¿eh? Que eso de, no, aquí tienes que recortar por todas partes, me duele. Yo, en lo personal, la verdad que creo que las historias tienen el formato que tienen. O sea, tú cuando tienes el germen de una idea en la cabeza, puedes no acertar por 5.000 o 6.000 palabras, pero vas a saber si es una novela corta, una novela o una trilogía. Pero creo que las ideas que tú tienes en la cabeza ya llevan implícita la longitud que tienen que tener, que es algo que, volviendo al tema de las series, pues muchas veces se explota de una manera muy antinatural, ¿no? Todos hemos visto ejemplos de series que empiezan fabulosamente bien, tremendamente bien, y bueno, pues al cabo de no sé cuántos capítulos dicen, que esto va muy bien, vamos a estirar el chicle y se cargan todo, ¿no? Desde mi punto de vista, las historias tienen el formato que tienen que tener cuando tú las tienes en la cabeza, ¿eh? En lo personal. Venga, eso a ti. Uy, qué mal. A ver, eso es cierto y no es cierto. Por lo menos en mi caso, yo no sé los demás, pero yo me lo puedo proponer en el que dices, sí, esto va a tener esta extensión. Yo tengo muchas novelas cortas y todo el mundo me dice, esto habría dado para 3. Con todo lo que hay detrás hay para 3. Sí, en realidad sí. O sea, no engaño a nadie, en realidad sí. Por ejemplo, La Mirada Extraña, cada una de las novelas que sale podría haber sacado una trilogía perfectamente. Porque además, como en mi cabeza está todo el trasfondo y todo lo demás, os juro que vamos, que me podrían haber salido varias novelas. ¿Por qué no lo hice? Porque no me salía normal. Básicamente. O sea, no me apetecía. Yo quería contar solamente. Todo era muy interesante. En los mundos a mí me gustaban mucho. Y podría haber seguido. Y puedo sacar más al respecto. Pero a mí solo me interesaba contar esa historia. Vale. Tengo que entonces que plantearos un caso real. Esto es como los telefilmes de Antena 3, basados en historias reales. Tenemos la novela corta, El juego de Ender, y tenemos luego lo que sabemos que pasó. No se acaba nunca. Bien, tenemos una primera novela que puede gustar o no, una segunda novela que alguien dice que es la mejor, y digo, bueno, pues vale. Luego, y está todo el conjunto de eso. Todo esto con un germen de una novela ¿de qué? ¿De 30.000 palabras? ¿No llegaba? Era... A ver, cada uno tiene su criterio sobre lo que opina de este caso concreto. Quiero saber el vuestro, si lo habéis leído, si lo conocéis. Puedo hacer un apunte sobre el juego de Ender. La génesis del juego de Ender es muy curiosa. ¿Va a ser cruel? Depende de cómo lo interprete cada uno. Yo relato los hechos y luego cada uno que saque sus conclusiones. El juego de Ender efectivamente nace de un relato, yo creo que no era ni novela corta, y luego se extiende a trilogía porque la gente de Orson Scott Card vendió una trilogía sin que Orson Scott Card supiera que tenía que escribir esa trilogía. Entonces, cuando se enteró de... ¿Qué no le ha pasado? Cuando se enteró de esto, dijo, bien, yo tengo un relato y tengo que escribir una trilogía. Tengo una novela que tiene un protagonista que no es Ender, pero bueno, igual es Ender si lo cambio un poco y si al relato le pongo al final una cosa que conozca a la especie alienígena, no sé qué y tal, y entonces ya es el mismo, y luego la tercera ya me la inventaré. Pues
básicamente esa fue la génesis de la trilogía, que luego se extendió ya... O sea, me acabo de sentar como si me hubieras dicho lo de los Reyes Magos, pero me acabo de comer una patada. Segundo, por lo visto al tío le gustó la jugada porque con el pájaro cantor de Mical hizo lo mismo. Efectivamente. Bueno, O sea, pero es que es también novelita corta, maravillosa, y de repente toma un tocho 500 páginas. Que conste que a mí, yo soy más de buscar un poco de... A ver, trasfondo, lo que ella llama broza, yo lo llamo trasfondo, literatura, no sé, ya sabes, estas cosas que hace la gente cuando escribe. Y no es una vaga redomada como ella que dice, a ver si acabo pronto. Entonces la cosa está en eso, que a mí me gusta un libro más largo, pero en el caso del pájaro cantor de Mical, por ejemplo, dices, ¿pero qué es esto, tío? ¿Qué me has hecho? De todas formas, yo creo que eso es una tradición bastante extendida, sobre todo en la ciencia ficción clásica. Y por recordar, por ejemplo, autores que han estado aquí en el Celsius, Nancy Kress publicó primero Mendigos en España como una novela corta que luego extendió a novela. Ahora mismo, esta misma semana, ha publicado Tomorrow's King, que es la extensión de Yesterday's King, que creo que ganó un Nebula hace un par de años, a novela. Pero es una tradición, digamos, muy venerable en la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, Alas Nocturnas, de Robert Silverberg, El Refugio del Viento, de Lisa Tuttle y Martin, es algo que, digamos, se hace tradicionalmente. Pero entonces, contra lo que estáis diciendo, con perdón, que más que un proyecto de algo que tienes ahí, una historia que da para este formato, lo que se encuentra el autor es con una historia que hablas más así y dices, pero me queda mucho que contar, aparte lo de la gente de Ender. Pero me queda mucho que contar, o sea, en el caso de Nancy Kress, concretamente, le quedaba mucho por contar y valía cada página. Pero a mí, lo habéis mencionado además varias, y a mí personalmente me da muchísima rabia porque también me lo han hecho con relatos, decir, wow, es que cada relato, o lo que sea, daba para una novela. Yo no, es un relato. Y te lo has pasado bien porque había una idea que te gustaba, había otras ideas que te gustaban, pero también hay esta manía de que hay que sacarle paja a todo y no necesariamente. ¿Cómo que paja? Pero este vocabulario, primero este vocabulario, ya empezamos de nuevo. ¿Conocemos de tacos? Segundo, una cosa muy diferente es que tú tienes tu narración, tú tienes tu historia y estás diciendo sí, y lo que me hubiera gustado añadir aquí y todo lo que tengo detrás que he cortado para que cupiera en el formato. Claro, pero eso ya es decisión tuya. Pero es que me he dado cuenta que varias habéis mencionado el tema de por qué mi novela corta, porque te viene la gente y te dice, es que esto tendría que haber sido una novela. Porque querían más. Claro, pero también está el peligro de darle más y lo que estamos hablando, ¿no? Y luego que también se puede hacer de muchas maneras, porque en el caso del juego de Ender, por ejemplo, la segunda parte, La voz de los muertos, es una segunda parte, pero es bastante diferente a la primera, no tiene mucho que ver. Entonces, si tú tienes la habilidad suficiente como para continuar eso de una manera que no sea exactamente una continuación, sino pues enmarcarlo en ese mundo, pero hacer algo diferente, pues puedes escribir otra novela corta, por ejemplo, que tampoco pasa nada. Yo creo que una de las mejores cosas que te pueden decir es que se han quedado con ganas de más. O sea, creo que es una de las mejores... en el contexto de las novelas cortas... La hucha, Cristina, la hucha. Podemos afirmar. Quiero decir, lo peor que podría suceder es todo lo contrario, ¿no? Que el lector en un formato como la novela corta o como un relato incluso empieza a pensar que eso va lento, que me estoy aburriendo, que esto no va a ninguna parte, ¿no? O sea, yo creo que es de lo mejorcito que te pueden decir. Muy bien, todo. Solo una cosa respecto, o sea, desde mi punto de vista, ¿vale? Obviamente, como digo, cada historia que yo tengo podría sacar mucho más de ello. Ahora bien, también me espero a ver la reacción para ver si merece la pena seguir escribiendo sobre ello. Porque ¿para qué voy a hacer un tocho muy grande si luego después lo van a comprar 4? ¿No? Entonces dices, pruebo esto, si esto gusta, entonces pruebo a lo mejor a después sacar una novela, a lo mejor, pero primero pruebo. Digo yo, no sé los demás. Me parece, además, has dicho algo, es que tienes toda la razón. Igual que hay mucha gente que escribe relatos para ver cuál es la aceptación de ciertos personajes, y una novela corta además es una forma genial de practicar en el campo, de crear esos personajes, de crear ese mundo, y oye, que si luego te surge la demanda y eso funciona, pues entonces maravilloso, ¿no? Yo creo que incluso es por ahondar en el tema, un recurso de marketing tremendo, ¿no? Sacar una novela corta, un relato que gusta, bueno, ha pasado en The Witcher, por ejemplo, empezó, si mal no recuerdo, con un relato que gustó mucho, y bueno, pues empezó a ampliar y se convirtió en lo que se convirtió, ¿no? Hace poco alguien decía, respecto a una novela corta, decía,
pues que da una novela corta de estas que comentan, bueno, de la mía. Decía, mi novela, la novela que acabo de publicar es cierto que está ambientada, como decía Felicidad, en otro mundo que está mucho más ilustrado en otros libros, ¿no? Y decía, no, es que la lees y das ganas de leer los otros. Y, ahondando en lo que decía, bueno, creo que es un recurso fabuloso como marketing y como lanzamiento de un mundo para ver si gusta o no. Bueno, confieso que eso lo decía yo, de la novela corta de Pablo. Y en ese sentido me gustaría preguntaros, porque me parece curioso que casi todos los autores que están aquí en la mesa han utilizado la novela corta, pero de maneras un poco distintas, ¿no? Pablo lo ha utilizado muy inteligentemente como precuela de su trilogía, para que pruebes la primera y luego te enganches. Felicidad, yo la llamo la reina de la novela corta en España. La utiliza... Cañas luego. La utiliza muy inteligentemente en La mirada extraña, mezclando 4 novelas cortas situadas en el mismo universo y relacionadas entre sí. Nieves ha publicado novelas cortas independientes y Gabriela con José Antonio Cotrina está publicando una serie de novelas cortas. Entonces son como 4 formas distintas de utilizar la novela corta. Entonces, en ese sentido, me parece, abundando en lo que decía Pablo, que da mucho juego. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que tiene más versatilidad, por ejemplo, que la novela, que el relato? ¿Qué otras formas veis de poder explotar el formato de la novela corta? A mí me está gustando mucho y cuanto más escribo en este formato, más me gusta, ¿no? Particularmente tengo un proyecto que es, bueno, tiene que ver también con la manera con la que lo he utilizado Felicidad, que consiste en una novela corta, que en realidad son 2, y que en realidad se contradicen entre sí, con lo cual cada uno tiene que elegir a quién escucha de los narradores, ¿no? Creo que te da pie a jugar con muchas cosas, ¿no? Esto a lo mejor en una novela más corta o en una duología o trilogía, etc., sería muy poco manejable, sería como llevar un tráiler y querer hacer un rally con él, ¿no? Creo que es muy maleable, es un formato que por la longitud te permite tenerlo todo en la cabeza, tenerlo todo muy amarrado y poder trabajar de una manera muy ágil con ello. Os voy a pedir respuestas de un par de minutitos para dar un poquito la palabra, por ser que más quiere decir algo. No, yo iba a decir que a mí también se me ocurre que se puede utilizar, como alguna vez se ha hecho, como anexos a novelas, ¿no? Es decir, tú creas un mundo, pues lo suficientemente denso como para que sea interesante, pero que no quieres que eso se te dispare y eso lo presentas y si tiene aceptación, si gusta, pues siempre puedes escribir historias independientes como novelas cortas que expliquen parte de ese mundo sin necesidad de hacer un compendio ahí tipo Silmarillion y cosas de este tipo. A ver, he apuntado unas ideas que habéis dado porque me parecen geniales y yo creo que ya podemos sacar un montón, es que versatilidad, para que veas lo que tenemos. Tenemos campo de pruebas, o sea, puedes probar ahí a ver si funciona, si no funciona. Tenemos la novela Anzuelo, que bien ha utilizado Pablo. Tenemos la novela como recurso de marketing, o sea, quiero promocionarme, quiero que se me conozca, entonces, ¿para qué me voy a esforzar en hacer una novela súper larga? Voy a hacer una corta y vamos dándonos a conocer y creando, sobre todo si trabajas con ciertas plataformas, pues te estás metiendo en el también compro y estás también dándote visibilidad, ¿no? También tenemos pues, posibilidad de formar antologías, como dice Felicidad, de ampliar tu género. Te estás estableciendo como una marca también. Si Nieves, por ejemplo, sobre todo escribe novela corta, pues ya la asociamos a novela corta, que eso es genial, pues una forma de que ella sea más reconocible. También tenemos una forma de ampliar nuestro mundo, de hacer creación de mundos, de hacer world building. Y además puede ser una recompensa para fidelizar a nuestros lectores. O sea, yo es que ya estoy tengo aquí para 3 publicaciones en el blog, ya está, sí. Por cierto, una cosa que quería haber hecho al principio y se me olvidó es una pequeña encuesta al público. A ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos habéis leído al menos una novela en este mes? Novela, ¿eh? Novela, más de 40.000 palabras. ¿Manos arriba? Bueno, casi todo el mundo, los demás, pues son vacaciones, os perdonamos. Pero Estamos bueno. a finales, tío, estamos a finales. ¿Cuántos habéis leído al menos una novela corta en este mes? Bueno, bien, muy bien. Sí. Bueno, entonces, una primera instrucción, si es claro, es corta. A ver, has hecho un convenio de todo como lo que nos sirve como escritores, ¿vale? Creo que comentar una cosa más.
respecto a como escritores. Y es para los que empiezan. A mí una de las cosas que me gusta de que estés haciendo la novela corta es que normalmente los que empiezan a escribir por primera vez, como tienen la idea de que solo te van a publicar si escribes una novela, entonces te mandan cosas que dices, no. Que antes no le decíamos, ¿por qué no pruebas con el relato? ¿No? Pero que claro, la gente decía, relato, ¿quién va a publicar el relato? ¿Vale? Entonces es una forma también de tú aprender distintas formas, ¿no? Porque si la novela y el relato son increíblemente distintos a la hora de plantearte cómo escribirlo, la novela corta te permite algo intermedio, en el que tú ya puedes ir trabajando tus personajes y demás. Entonces creo que ya no es solamente para nosotros que ya escribimos, ¿no? Sino para la gente que quiera empezar también y que quiera probar, que no te den la novela tocho y te digan, toma, léete esto, sino que algo más corto para que de una primera vista puedes ver si realmente esa persona tiene potencial, dónde lo puedes arreglar, dónde no, y creo que también es interesante en ese sentido. Bueno, primero, a partir de ahora, esa otra plataforma la vamos a llamar la que no es Lectu, y ¿alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Tenemos 10 minutos. Allí, por favor. Sí, tú. Comentabais al principio que la novela corta presentaba muchas diferencias desde el punto de vista técnico a la hora de escribirlas, pero luego no continuasteis con ello y pues, tengo curiosidad por eso. A mí me da, lo primero que se me ocurre, lo primero que quería decir es uno de los grandes pecados que cometemos más a menudo cuando escribimos es el querer contar de más. Lo comentaba antes Felicidad, sabemos mucho de nuestro mundo, nos hemos tirado horas creando un universo fabuloso lleno de cosas y os las queremos contar sí o sí. Y muchas veces pecamos de meter información de más, que yo creo que incluso no contribuye a que el world building, el trasfondo sea más rico y esté mejor, no contribuye a que los personajes tengan más, en fin, más profundidad, etc. No contribuye a nada. Al final en un relato, del formato que sea, todo lo que nos suma, resta. Entonces, a mí lo primero que siento cuando escribo un relato, cuando escribo en este caso novelas cortas, es que todo eso va fuera. Tienes que dejarlo imprescindible porque no hay otra manera de hacerlo. En el momento en que pones algo de más, o por ejemplo lo que comentaba antes Nieves, que me ha parecido súper interesante, ¿no? Tú quieres contar una historia muy interesante que pasa alrededor del mundo o que le pasa a Tom Bombadil, por ejemplo. Bueno, a lo mejor puedes sacar una novela corta y lo cuentas aparte y está fabuloso, no hace falta que lo metas en medio o ahí un poco enclaustrado, ¿no? Esto, en cuanto lo haces en una novela corta o en un relato, queda como un pegote. En el momento que cuentas algo de más, creo que se nota en el pulso narrativo que llevas. Yo lo primero que destacaría. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? ¿O preferís añadir algo a esto? Añadir solamente que para mí una novela corta es básicamente un esqueleto, es decir, es algo minimalista, en mi caso, yo hablo por mí, es algo minimalista en el cual yo cuento la historia que quiero contar con el mínimo de recursos posible. Y hay un montón de cosas detrás que no cuento, simplemente, pero yo sé que están ahí y espero que se note que están ahí aunque no las cuento, simplemente eso. Mi caso es un poco particular porque en el caso de novelas, o sea, de entregas con la extensión de una novela corta, la necesidad de planificación es gigantesca. Porque claro, ¿sabes? Todo tiene que tener una coherencia y todo tiene que encajar y además tienes que enganchar al lector en cada novela nueva. Entonces tiene unas exigencias técnicas que son muy diferentes de la novela larga. Pero luego, por ejemplo, cuando escribo ya a nivel personal novela corta, para mí es al contrario, me puedo liberar más, no tengo que planificar tanto, porque puedo hacer un poco, a ver dónde me llevan las musas y hacer un relato largo, digamos. Y luego ya hago lo que es trabajo de edición. Pero creo que además es un proceso que para cada escritor seguramente es muy distinto. Quería añadir una cosa, perdón, de lo que decía Nieves, que me parece muy interesante, y es que creo que también resulta muy sugerente cuando quedan elementos de ambigüedad en una historia. O sea, una historia creo que no tiene por qué contarse todo, absolutamente todo, de manera exhaustiva, ¿no? Conocer la genealogía de todos los amigos del personaje, todas las parejas que ha tenido. Quiero decir, a mí me gusta mucho cuando quedan elementos a la imaginación, y creo que en este tipo de historias en la que a lo mejor no puedes extenderte tanto, eso se puede ver muy reforzado, y creo que es algo positivo el que queden elementos de ambigüedad. Incluso los finales, a ver, yo ahora que soy la reina de los finales que no finalizan,
quiero reivindicar los finales abiertos, que son, de alguna manera, me parecen una maravilla en el sentido de que el lector tiene que poner ahí también parte de la creación literaria, no solo eres tú, sino lo que el lector interpreta y es capaz de sacar de ese mundo que tú has creado. Claro, es una novela de 900 páginas, haces eso y el lector no te vuelve a leer nunca. 5 minutos, una pregunta más, tenemos tiempo para una pregunta. Una. Allí, venga, rápidamente, cielo. Me fascinan mucho las historias que, siendo enormemente largas, sin ser ontología necesariamente, logran contener en sí muchas pequeñas historias que, sin embargo, todas están entrelazadas. Por ejemplo, en La Norma del Viento, que hay un montonazo de pequeños relatos y cuentos que se van uniendo entre sí sin tener una relación directa, pero que conforman un todo. ¿Hasta qué punto veis viables? ¿Cómo llevarlo a cabo? En novela corta. No, o sea, una novela extensa, pero que simultáneamente tenga extensa de muchos elementos pequeños. Factible es una novela río al final, ¿no? Pero quizá la novela corta no sea el formato que mejor le venga, precisamente por la extensión, ¿no? A mí se me antoja un poco difícil, no imposible, seguro que hay miles de ejemplos, pero a mí se me antoja complicado. Además son estructuras que, si bien a nivel experimental pueden dar muchísimo de sí y pueden hacerse cosas súper interesantes, a lo mejor depende para qué público escribes, ¿no? Si escribes para un público a lo mejor un poquito más comercial, si intentas que tus novelas vendan y que lleguen a más gente, pues generalmente tienes que ofrecerles una estructura que les resulte reconocible y que, a ver, no digo que vayas por lo típico, ¿no? Pero que a lo mejor puedes jugar un poquito menos con esos universos que sugieres. De todas formas, en La Mirada Extraña yo hice algo parecido. Realmente las 4 historias no lo parecen al principio, pero luego te das cuenta que realmente están todas conectadas. Y además, como decía, con distintos puntos de vista, la misma historia contada desde los malos y lo bueno. ¿Vale? O sea, pero sí, o sea, se puede, pero porque es una conexión. Y eso me lo permite, que al final hace un todo. En realidad es todo, está dentro todo del mismo universo, que además se relaciona con otra novela, que es la de Horizonte Lunar. ¿Vale? Y de hecho lo siguiente que escribo de ciencia ficción va a seguir siendo sobre eso, pero también necesitaba yo la reacción. Una última pregunta tenemos por aquí, perdón, que se me así. Sí, yo es que a veces me hago un lío con la extensión, porque en inglés, por ejemplo, se quedan los términos cuento corto, poema, novela corta, y mi pregunta era si hay diferencia, por ejemplo, en estructurar lo que es la trama. Porque, por ejemplo, yo en formatos más breves sé que normalmente empiezan en mitad de la acción, sin preámbulos, directamente avanzan a lo que es la historia, y bueno, en novela corta no sería una estructura más similar a la de la novela que a la de cuento corto, no sé si... ¿Alguien quiere También, responder esto? es que depende también del escritor, depende muchísimo. A mí en novela corta me encanta empezar en el medio, porque también es que te estás quitando palabras que me gustan, ¿no? Y a mí me encanta tener esa posibilidad que a lo mejor una novela que tienes mayor trabajo de meter al lector en tu mundo, porque es como, nena, que tienes 300 páginas, tienes que hacerlo bien, ¿no? A lo mejor la novela corta te permite jugar un poquito más con eso, te permite arrancar en la mitad o incluso hacer una cosa inversa, empezar por el final, tipo Memento, o te brinda a lo mejor jugar más con las tramas porque el lector tiene otro tipo de paciencia. No es más y no es paciente, sino que tiene otras expectativas. De todas maneras, una novela corta tiene una definición muy precisa, aquella historia de menos de 40.000 palabras. No es, o sea, luego ya el tema, cómo la estructures, cómo todo lo demás, eso ya vendrá por añadidura. Pero la definición es única y exclusivamente historia de menos de 40.000 palabras. Y más de 17.500, ciertamente, porque si no es novelette. O sea, estoy a lo Yo que de todas formas diré que en mi caso concreto la diferencia entre un relato y una novela corta, cuando yo tengo una idea y digo, bueno, ¿esto en qué formato lo escribo? Novela corta, relato o lo que sea, ¿no? Pues se basa básicamente en la complejidad. Si es una cosa muy sencilla que solamente necesita un hilo argumental, eso va a ser un relato. Si ya necesita algún otro tipo de recurso, eso se me va a escapar del relato y entonces normalmente ya encaja en la novela corta. Entonces sí hay una cierta planificación en ese sentido, no escribes igual un relato que una novela corta que una novela. Y eso tienes que tenerlo claro antes de empezar, o no, como decía Gabriela, a veces se te escapa y bueno, se te complica la cosa y los personajes empiezan a hacer lo que les da la gana
y la cosa acaba pues, en 4 novelas cortas hiladas. Elías, termina tú, que escribe en corto, pero luego no callan. Sí, yo no quisiera terminar sin nombrar las obras de estos 4 autores en el formato de la novela corta, porque estoy seguro de que todos los que no las habéis leído estáis deseando leerlas, comprarlas y leerlas, ¿no? Entonces, siguiendo el orden, lo más reciente que ha publicado Pablo Bueno en novela corta es Tres ojos de bruja, que ha salido, está calentita del horno, salió el lunes en Sport. Y creo que está solo en versión digital, pero la encontráis en Lectu y en la otra plataforma que no se llama Lectu. No sabemos cuál es. Felicidad Martínez ha publicado La mirada extraña, que son 4 novelas cortas entrelazadas, una maravilla de novela, yo la llamo novela porque es lo que me parece, y también publicada en Sportula. Nieves Delgado ha publicado 36 con Cerbero, que está haciendo unas ediciones preciosas de novelas cortas. No dejéis de pasar por la caseta de Cerbero y llevaros todo lo que encontréis allí porque es maravilloso, y creo que esta es tu última publicación como novela corta. Y Gabriela Campbell está publicando con José Antonio Cotrina en versión digital, también en Lectu y en la otra plataforma, en Lectu no, pues en la otra plataforma, una serie de novelas cortas que se titula Crónicas del Fin, que tiene 3 entregas de momento: El cielo roto, El Dios en las alturas y Testamento. Entonces, bueno, que todas son maravillosas, las compréis, las leáis, y esto es el Celsius y seguimos. Y antes de darles el aplauso que se merecen a todos estos tíos y tías tan simpáticos, os recuerdo que dentro de exactamente 19 segundos vamos a lamentar que una de nuestras autoras favoritas nos haya abandonado temporalmente, sea de otro género, pero vamos a recordarle que la seguimos queriendo y que sigue siendo una de los nuestros. Elia Barceló, dentro de un momento, nos habla de su nueva novela. Mientras tanto, gracias, chicos.